Hola chicos, ¿cómo están? Hoy traigo esta teoría que espero que apoyen, pero primero tengo que decir que esta teoría no es mía. Todos los derechos a su autor o autora. Dejaré su perfil en la descripción para que puedan ver sus teorías, y sin más Shippuden relleno, comencemos. Danzo por otro lado se quedó mirando con fuego en los ojos a Hiruzen. No podía creerse las palabras del anciano decrépito delante suya. Él era 1000 veces el hombre que Hiruzen se solo podía ponerse a soñar que era. No solo eso, pero era el no Hiruzen quien podía hacer grande a Konoha como la más poderosa de las naciones ninja. No iba a tolerar las palabras de un tonto sentimentalista, que era incapaz de hacer nada más que ponerse en esa posición delantera y negarse a hacer lo que Dios manda. Por Dios, eran ellos el músculo de Inokuni y sin embargo estaban respetando a Uzu. En su mente él simplemente habría enviado a sus mejores ninjas para convencer, léase como obligar, a los demás gobernantes de las 6 islas de que era en su mejor bienestar para ceder ante Konoha. Sandaime-sama. No sé si lo entiendes, pero estamos en una situación única. El niño no puede ser educado ni enseñado por gente de Uzu. ¿Se imagina al niño mantener las costumbres de forasteros de esa gente? Tenemos que asegurarnos que el poder de Uzu es usado sabiamente y es obvio que ellos no son la mejor opción para dicho camino. Un tonto civil abrió la boca, pero cuando estaba a punto de continuar hablando acerca de cómo debían asegurarse de que Naruto fuera educado en sus maneras y las de Uzu, se encontró con un kunai clavado en su frente cortesía de Hiruzen. Creo que la gente de este pueblo ha olvidado claramente su lugar. La materia de este tema es ninja no civil, así que los civiles, a callar, solo estáis aquí para escuchar, e incluso en eso yo tengo dudas de que podáis ser de utilidad, viendo como en los últimos tiempos lo máximo que habéis hecho era de simple y llanamente molestar. La ira de Hiruzen era obvia ahora y todo el mundo estaba asustado. Era obvio que ya había pasado el tiempo en que Hiruzen estuvo de luto por su esposa y había decidido poner las cosas en Konoha en su lugar. Voy a explicarlo de una manera que me aseguro de que lo comprendéis, porque de lo contrario creo y temo que voy a perder toda la paciencia que me queda en realidad. El clan Uzumaki tiene razón en este tema. El clan Uzumaki debería ser satisfecho, pero la única razón por la que no cedo a sus demandas es porque Naruto tiene un linaje que también lo vincula a este pueblo. Viendo como solo puedo esperar una solución adecuada para que esto se resuelva, no me queda otra alternativa que hacer lo que se supone que debí hacer hace 4 años. Todo el mundo se quedó mirando con temor a Hiruzen, ya que era el Hiruzen que los había liderado a lo largo de 3 guerras ninja y que se había ganado el apodo del profesor. Desde este mismo momento Uzumaki Naruto pasa a ser bajo la guía y cuidado del Sandaime Hokage en momento inmediato. Yo mismo formaré a Naruto en las artes ninja hasta que tenga edad para entrar en la Academia Ninja. También un elegido será enviado por Uzu para ellos ayudar con la educación y formación del joven heredero de forma que sea satisfactoria para la otra parte de los afectados. Bajo ningún concepto nada ni nadie puede hacer y tomar alguna acción en contra de Uzumaki Naruto como desde este mismo momento es para ser colocado en el compuesto salto. ¿Había sido claro? Silencio. Completo silencio. Y luego caos. Danzo no podía creerse el atrevimiento de Hiruzen. Esto no debía ser permitido por ninguno de los motivos del mundo. Se suponía que el niño debería haber sido entregado a él. Pero en vez de eso él había decidido dejarlo para crecer solo con algunas ayudas, esperando el niño crecer humilde y con una mente que le permitiera ver más. Él había aprovechado para volver a la gente contra Naruto por medio de hacer saber que era el Jinchuriki. Había esperado que el niño se lanzara en un ataque de rabia que usaría para obligar al consejo en moldear al niño en un arma. Pero esto no era lo que él había planeado. Esto iba en contra de su plan. Hiruzen educarlo era malo porque le pasaría su compasión a un Uzumaki enseñarle. Peor aún porque lo entrenaría en todas sus artes. No podía consentirlo por ninguna de las razones del mundo. Los jefes de los clanes estaban meditando profundamente esto, pero la mayoría de ellos estaban plenamente de acuerdo con este plan. Un fuerte aliado es siempre mejor que alguien que no sabe su lugar. El único no satisfecho era Fugaku Uchiha, que sabía que con el niño recibir la educación adecuada podría elevarse por encima de muchos en el pueblo. En la mente de Fugaku eso no podía ser permitido por ninguna de las razones y había que hacer imposible la decisión del Sandaime sin ningún problema. El
Él simplemente llamaría a una votación y aprovechando los ancianos y civiles eliminarían dicha posibilidad. El clan Uzumaki no volvería a levantar su fea cabeza y demostrar ser superior a su clan nunca más. Los civiles en realidad no eran nada satisfechos. El niño debía mantenerse lo más débil posible para poder ser controlado y usado adecuadamente. En vez de eso, el Sandaime no solo hablaba de enseñarle las artes ninja bajo su mando, sino además estaba hablando de pedir a uno de esos forasteros venir aquí y enseñar al niño. Eso no pasaría, no mientras ellos estuvieran aquí. Kushina Uzumaki ya había sido bastante de un problema, pero no iban a consentir de ninguna de las maneras un nuevo terror en la forma de ese maldito niño, para causarles problemas a ellos y a sus negocios. Hiruzen, no puede ser en serio. Debes replantearte esto. El niño tiene que ser no influenciado por ninguna parte de Konoha y ser real únicamente a Konoha. El ser enseñado por ti así como un Uzumaki alteraría el equilibrio establecido. Danzo trató de decir más, pero pronto la intención asesina de Hiruzen se hizo en la sala y todo el mundo guardó silencio. No querían cabrearlo más de lo que ya estaba obviamente. Un hombre como Hiruzen así de furioso nunca era una buena cosa, y ellos tal vez se habían pasado un poco. Creo que todos los presentes en esta sala están olvidando su lugar. Yo soy el Hokage de esta aldea, no ninguno de vosotros. Yo soy el líder supremo de las fuerzas militares ninja, no ninguno de vosotros. Yo soy el dictador de esta aldea, y vosotros solo sois un consejo de apoyo y ayuda. Nada más y nada menos. Si considero que vuestras ideas son aceptables, se aplica. Si considero que vuestras ideas son una burrada, las ignoro. ¿He sido claro? Todo el mundo en la sala estaba temblando ante la sensación de poder absoluto viniendo del Sandaime Hokage. Nadie era tan idiota como para desafiar al hombre, que era el dios de ninja, y esto al final se solucionó de manera fácil y simple. Sin embargo, Sandaime-sama debe entender que si bien usted puede ser todo ese poder, hay que entender que el clan Uzumaki como un todo puede ser una considerable mala influencia para el niño. ¿Cómo sabemos que sus intereses estarán en Inokuni y no en Uzunokuni? Uno de los civiles más listos sabía ver una batalla perdida, pero él pensó que tal vez y solo tal vez había una oportunidad única de obtener aún así de su lado algunos puntos. No esperaba sacar mucho, pero que al menos algunos aspectos favorables para ellos y que el grupo de comercio saliera beneficiado después de todo. Si bien planteas un punto importante e interesante, concejal, se te está olvidando un pequeño dato. Uzunokuni se convertirá en una parte de Inokuni con el matrimonio, pasando entre la hija del daimyo y el heredero Uzumaki, que pasa a ser Naruto. Aunque quisieran beneficiar más a Uzunokuni, ellos al mismo tiempo estarían beneficiando a Inokuni. Además, creando la conexión con la familia real, se garantiza la lealtad futura de la casa de Uzumaki a Inokuni. Pero no a Konoha, o al menos eso es lo que todos habían sido capaces de entender, ya que después de todo era una cosa que cualquiera con dos dedos de frente se habría dado cuenta. Pero su lealtad, aunque a Inokuni, no será a Konoha Hiruzen. El niño es el arma de Konoha, no del daimyo y no del clan Uzumaki. Creo que sigue siendo un error, y debemos poner esto a votación por saber si hacemos esto o no. Danzo esperaba que podría salirse con la suya. Una votación significaría la anulación de Hiruzen y su poder para tener al niño educado. También tendría que acelerar sus planes y hacerse con el niño lo antes posible. No vaya a ser que Hiruzen se dé delante de cualquier manera posible. Podría ser lo que dices de una votación ser cierta, pero al tratarse de un asunto ninja y no civil, creo que el Consejo Civil debería salir de la sala del Consejo, como su voto no será necesario. Y ahí fue donde él sabía que había golpeado el plan de Danzo. Danzo podía creerse muy inteligente, pero el hombre era un viejo tonto que no había cambiado nada desde el día en que se conocieron. Sus movimientos eran fáciles de saber y de aprender en realidad, y por tanto eso lo convertía en alguien predecible a ojos de Hiruzen. Un momento, tenemos tanto derecho como los ninjas para votar en este caso. Somos una parte importante del consejo y debemos decidir todos de manera conjunta acerca del destino del niño. Una concejala había saltado ante la posibilidad de ser anulada su poder de influencia. Obviamente ella se daba más importancia a sí misma de la que se daba cuenta que en realidad tenía. No es como si Hiruzen le hizo caso. Solo le lanzó una mirada que valió para recordar a todo el consejo que él podía matarlos y nada se podía hacer para evitarlo. La votación se llevó a cabo con solo Fugaku Uchiha y los ancianos oponerse a la idea de Hiruzen.
Una vez visto que la idea de Hiruzen había salido al paso, todos ellos se molestaron considerablemente y estaban protestando acerca de ser una muy mala idea. Los demás jefes de clan solo se levantaron y se pusieron en camino hacia sus hogares para explicar las noticias acerca del joven heredero Uzumaki. Sabían que iba a ser un duro choque y que en realidad podría significar un golpe a su credibilidad, pero no tenían más alternativa que hacerlo como la palabra del Hokage era absoluta. Hokage-sama. Uzumaki Naruto ha sido atacado por una mafia de civiles y ninjas. Cuando todo el consejo escuchó esas palabras, todo el mundo se quedó quieto. Y momentos después todo el mundo sintió el miedo en el cuerpo como la intención asesina de Hiruzen se hizo presente. Era obvio y fácil de ver cómo esto no había sido la mejor idea de los civiles para realizar en el día de hoy, y muchos en el consejo estaban mirando con ira ante el atrevimiento de civiles y ninja por tratar de abusar de un niño en realidad. Hiruzen no perdió el tiempo y salió hacia la zona que podía ver tenía la mayor concentración de personas. Una vez que llegó a la zona, los habitantes y ninjas que habían tomado acto en el acoso de Naruto pensaron que el Sandaime iba a simplemente dejarlos libres. Después de todo, ellos eran humanos y el niño no lo era. Los miembros del Anbu que habían podido detener todo el asunto estaban arrodillados y a la vez rezando para que el Sandaime fuera compasivo con esa gente, aunque en el fondo sabían que no podía ser así y que les aguardaba un destino peor que la muerte. ¿Qué ha sucedido exactamente aquí? Hiruzen quería escuchar las palabras de uno de sus amigos. Este estaba a punto de hablar cuando un civil saltó para decir tonterías acerca del niño demonio o Kyubibra como llamaban a Naruto. Antes de lo que nadie podía ver o hacer, él se adelante y agarró del cuello al civil ignorante y le rompió el cuello con un simple movimiento. Después de esto, todo el mundo en las cercanías se quedó helado de miedo, salvo por los Anbu, que ya sabían que eso iba a pasar y solo podían estar de acuerdo con su líder. La mafia en cuestión venía desde tanto norte y sur y estaban dispuestos a cazar a Uzumaki. Cuando estábamos a punto de meternos de por medio, los ninjas aquí presentes que se pueden ver saltaron para evitar nuestra intervención. Después de eso empezaron a golpear al joven Uzumaki, que ha podido al menos huir al bosque para buscar refugio. Pudimos derrotar y capturar a todos los presentes, aunque algunos ninjas han logrado escapar en realidad. El Anbu en cuestión con la máscara de gato estaba temblando de ira y le costaba severamente no golpear a los civiles ni nada por el estilo. Ya veo. Estoy muy orgulloso de vosotros, Anbu. Siendo solo 4 de vosotros y encima novatos cuando cuento entre los presentes algunos Jonin y Chunin de alto nivel de origen civil. Recibiréis más tarde el pago por vuestra misión. Hiruzen habló de manera orgullosa a sus hombres. Como no ser orgulloso? Ellos eran jóvenes y aún así habían llevado sin ninguna duda sus órdenes. Esto era un motivo muy bueno por ver tanta esperanza en sus futuros ninjas. Pero eso no le impidió dirigir su ira a los civiles y ninjas reunidos. Creo que va siendo hora de que ponga en su lugar a todos ustedes, par de tontos completos. La ira del Sandaime era algo que nadie había esperado ver o sentir en realidad, pero para ver y sentirla en ese momento era peor para ellos. Fue aún peor porque la sensación de muerte les llegó a todos ellos. Los que eran ninjas podían más o menos aceptarlos, pero los civiles, gente que tenía vidas más o menos tranquilas, sentían como el miedo rectaba por sus cuerpos y poco a poco adueñando de ellos. Francamente, ellos sentían un profundo miedo del que no sabían cómo actuar en su contra. Esto es una vida oculta. Civiles, vivís aquí porque los ninjas deciden dejar que viváis. No olvidéis eso nunca en la vida. Pero vuestros actos no pueden quedar sin castigo. Habéis atacado a un niño, no solo los civiles sino también los propios ninjas. Un niño que tiene más valor que vosotros y cuya importancia es de grado considerable en Konoha. Por ello sentencio a cada uno de los civiles presentes aquí con 10 años de castigo en crematoria y 3 meses bajo el cuidado de Ibiki por año de castigo. Para los ninjas, sin embargo, el castigo será más ejemplar. No solo tendréis el mismo castigo que los civiles, sino además se sellará vuestro chakra. Como todos los miembros de la mafia gritaron, pronto fueron silenciados por la rabia de Hiruzen. Un Hiruzen que ahora tenía que escribir a Uzu y explicar la situación. Bosques de Konoha. Uzumaki Naruto era solo un niño de 5 años, o al menos eso es lo único que la gente pensaba cuando lo veían cada día, además de ser el monstruo Kyuubi reencarnado. Eso es lo que tontamente todos ellos pensaban acerca de él, pero él no era un niño cualquiera.
Era un niño excepcional con una mente excepcional. Después de todo eso es lo que estaba obligado a hacer después de tener la vida que le ha tocado tener. No culpaba demasiado al viejo por la vida que le había tocado. Él culpaba a su padre a decir verdad. O si él sabía muy bien quiénes eran sus padres, ¿cómo no saberlo? Por un lado, él había visto en repetidas ocasiones las imágenes del Yondaime Hokage cuando estas eran desfiladas por Konoha el día 10 de octubre. Por otra parte, él era el único Uzumaki en Konoha y había leído en varios libros de graduados de la biblioteca acerca de Kushina Uzumaki. Después de eso no le fue demasiado difícil hacer los cálculos y descubrir que sus padres eran efectivamente Kushina Uzumaki, la princesa del remolino, y Minato Namikaze, el Yondaime Hokage. Y las emociones que vinieron con ello fueron diferentes y únicas en cada caso, como él no podía sentir lo mismo. Su malestar con su padre y madre era en realidad notable porque lo habían dejado crecer solo. Él había sido muy curioso el año pasado cuando descubrió acerca de su patrimonio. Y fue aún peor cuando descubrió que su madre era una princesa de Uzu. Él se cuestionó qué es lo que pasaba y con un poco de suerte se coló en la biblioteca y trató de investigar el máximo posible. Lo que descubrió lo dejaría marcado de por vida, así como la confianza en sus padres totalmente hundida y sustituida por una frialdad comparada con la del invierno mismo. Por un lado, su madre como heredera de Uzu y con todo el prestigio y poder que había tenido, él sabía que habría tenido que tener amigos. Gente que cuidara de él. Pero en vez de pasar eso, ella no había dejado a nadie para su cuidado. Eso lo había cabreado mucho por ello y no quería tener nada que ver con ella. No podía quitarse su apellido ya que sabía que como el próximo heredero de Uzu un día tendría responsabilidades. Pero tenía bien claro que él no tenía una madre. Su madre lo había dejado solo en el mundo sin nada ni nadie. Por otro lado estaba su padre, Minato Namikaze. Un hombre como el Hokage y además un Hokage de su poder y alcance, lógicamente tendría enemigos no solo fuera del pueblo sino también dentro. Pero en vez de asegurarse de que él estaba protegido y bien cuidado, parecía haberlo dejado solo y sin nada ni nadie que pudiera confiar en realidad. Estas acciones lo habían empujado a despreciar a su padre por no ponerlo en mente su seguridad. Y fue aún peor cuando él averiguó que el maestro y su único alumno seguían con vida. Ira de Naruto no era algo a ser menospreciado. Pero la peor parte llegó cuando aprendió de las habilidades de su padre, maestro Fuinjutsu. Queriendo saber todo acerca de las habilidades de su padre para un día superarlo, él descubrió lo que era Fuinjutsu, el arte de sellado. Luego él empleó la lógica de haber nacido 10 de octubre y además ser el hijo del Yondaime, así como la descripción de los Jinchuriki. El resultado había sido la ira de un Naruto en un nivel que pocos podrían haber esperado. Y eso fue hace 10 meses y su ira no había bajado en lo más mínimo. Su ira contra su padre no se calmaba porque en su mente su padre lo había convertido en un arma contra Konoha. No hay que equivocarse. No culpaba al anciano Hiruzen, pero tampoco lo tenía en muy alta estima. Quiero decir, ¿cómo podía hacerlo cuando tanto él como su padre no habían tomado las medidas necesarias para garantizar una vida decente? Ya no digo una vida cómoda como un heredero de clan, sino una vida decente con derecho a tener una vivienda adecuada, una comida adecuada y un lugar aceptable. Todo eso en la mente de Naruto no le gustaba, ya que observaba cómo ni su padre ni nadie se había preocupado por él. Y no sabía por supuesto la postura del clan Uzumaki en sí. No ayuda a todo esto las acciones de Konoha. Esa gente eran monstruos en forma de humanos. Lo habían perseguido y solo por los pelos había conseguido escapar, que era por esa misma razón que ahora estaba aquí en los bosques de Konoha. Había logrado escabullirse de ellos y con ello ahora estaba aquí, pero no sabía dónde estaba exactamente. Él solo quería en realidad para nada más que mantenerse lo más escondido posible y sin que nada ni nadie lo molestara. Pero ahora estaba perdido en el bosque. No sabiendo qué hacer exactamente, él siguió andando tranquilamente mientras se dejaba guiar por su instinto. ¿Por qué hacía eso? Muy simple en realidad. Algo lo estaba llamando. Algo lo estaba atrayendo a lo profundo del bosque y él no podía negar dicha llamada, ya que entonces solo era como sentir una llama en la cabeza que no lo dejaba en paz. Poco a poco estaba haciendo en realidad su camino por el bosque cuando entonces llegó a lo que parecía ser un santuario. Un templo de máscaras, mejor dicho en realidad. El templo tenía el emblema Uzumaki en la parte frontal con una inscripción antigua que él no entendió. Viendo cómo se acercaban las nubes de tormenta, pensó que sería lo más sensato para entrar en el templo.
Cuando entró y vio las máscaras, se acercó para ver todas y cada una de ellas. Cada máscara representaba una esencia o una criatura única y con poderes únicos. Pero eso no fue lo que le llamó atención a Naruto. El templo tenía en una parte al lado un pequeño altar que sostenía una katana. Para cualquier otra persona mencionabas la katana y te diría que era nada más y nada menos. Pero Naruto podía decirte que era un arma preciosa. La empuñadura estaba cubierta por una tela blanca como la nieve. La guarda Otsuba era redonda y negra, sin decoraciones salvo por el torbellino que se podía ver a lo largo de la Tsuba. No podía ver la hoja pero la saya era de un color negro con fondo de un rojo carmesí. Era un poco más larga que la katana convencional, pero Naruto podía decir que era una espada preciosa. Cualquier otra persona no sería capaz de ver eso en ella y solo vería un arma para ser utilizada. Nada más y nada menos. Sintiéndose atraído por alguna razón, Naruto empezó a acercarse a la espada en cuestión. No sabía por qué, pero sentía la atracción viniendo de ella. Una sensación más bien única y estaba más que dispuesto a acercarse a dicha hoja. No es como si fuera a perder nada por acercarse a ella y tampoco es como si hubiera algo malo le pudiera pasar. La espada en realidad parecía rezumar algún tipo de energía. Lo sintió cuando estuvo más cerca de la espada ya que esta le puso los pelos de punta y muy nervioso en realidad. Pero estaba decidido completamente a tener la espada. De ahí que cogió dicha arma y entonces todo se volvió negro. Paisaje mental de Naruto. Naruto abrió los ojos para darse cuenta de que ya no estaba en el templo del bosque, sino que se encontraba en realidad en lo que parecía ser una playa con un atardecer que dejaba el cielo de color rojo. Naruto no sabía qué era esto, pero se acercó al agua solo para darse cuenta de que el agua no se sentía como tal. Solo parecía ser o servir para ocultar una parte importante de todo. No sabía lo que esto significaba y era totalmente extraño para él, por lo que en un intento de no ponerse en posible peligro él se alejó del agua solo para chocar contra algo duro y realmente pesado. Cuando Naruto se dio la vuelta, se sorprendió por lo que se encontró allí. Detrás de Naruto había un hombre mayor de unos 50 años. Tenía el cabello de color rojo carmesí con un bigote y barba roja. Medía por lo menos 1,90 m y vestía con un nakama negro con líneas rojas en los bordes, así como un obi rojo atado en la cintura y un nakama negro. Tenía un par de guantes sin dedos negros que le llegaban hasta el codo y además de eso vestía unas botas de combate negras. También llevaba unos protectores en las piernas de color plateado. Este hombre lo miraba por un momento de manera que solo podía describirse a un dios cuando mira a una hormiga. Naruto perdió el equilibrio cuando momentos después el hombre simplemente dijo esto. El hombre sonrió cuidadosamente mientras lo miraba con una sonrisa familiar. Ahora lo miraba como un miembro de la familia y no un dios enojado por haber interrumpido la siesta. A decir verdad le sonaba extraño ver a alguien así. Bien pequeño, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta la vendime? El anciano se quedó mirando tranquilamente al niño que seguía mirándolo un tanto descolocado por no entender la situación al completo. A decir verdad se le hacía muy extraño este hombre y no quería nada más que correr de él. El anciano pareció darse cuenta de esta sensación en el niño porque de inmediato se relajó aún más de lo que ya estaba y le dio un poco de espacio. Gracias a Dios. Bien niño, estoy esperando respuestas. Puede que no lo parezca, pero el tiempo es oro y tú ya has gastado mucho tiempo de la gente en realidad. Yamamoto en realidad solo decía esto porque se estaba impacientando, pero él podía decir que el niño era de su línea sucesoria. Era fuerte, ya lo podía sentir y él solo era un niño de 5 años, a decir verdad, por lo que fácilmente se podría decir que el niño sería un luchador futuro de gran alcance, pero eso no quería decir que no le quitaba la curiosidad que tenía por él en realidad. Yo soy Uzumaki Naruto. En cuanto a la vendime, que supongo que estarás llamando así a la espada preciosa que he visto antes en el templo, pues más bien como ella me llamo. Fue algo extraño. Se sintió como sentirse atraído por una fuerza magnética que te atrae de manera imposible de evitar sin importar lo que estuviera en medio. Yamamoto miró al niño con los ojos abiertos como platos, asimilando lo que estaba escuchando en realidad. La espada estaba llamando al niño, lo cual solo quería decir que la espada ya lo había elegido como su heredero. Eso es de lo más interesante, Naru. Creo que puedo decir que eres un enigma digno de ser estudiado y analizado.
Cuando él terminó de decir esto soltó una fuerte risa al ver cómo el niño rápidamente dio un salto hacia atrás alejándose todo lo posible. Fue increíblemente rápido para un niño de su edad, pero eso solo no quería decir nada bueno. Un niño dotado solo significaba que se trataba de un niño que no había tenido ninguna infancia. Tan triste que era. No pienso dejar que nada ni que nadie me investigue nunca. Ya he tenido bastante de mi trozo de personas extrañas. Naruto no olvidaría nunca a Orochimaru del Sannin por una razón. Ese hombre había tratado en más de una ocasión de espiarlo. No es como si pudiera evitar que lo hiciera en realidad, pero el Sannin serpiente siempre se le había acercado, tratando de llevárselo de manera voluntaria, algo que él nunca haría por las buenas, viendo que era lo más cercano a un monstruo que él había conocido. ¿Experimentos? ¿De qué hablas, niño? Lo único que quería decir con ello es que será interesante conocerte y llegar a entender cómo piensas. Algo no cuadraba en la mente de Yamamoto. Esto era simplemente fuera de donde él sabía por qué un niño de su clan estaba solo en primer lugar. Era obvio que solo era un niño, así que ¿cómo es posible que haya llegado hasta la espada teniendo en cuenta que el dueño actual debía tenerla bajo cuidado? Muchas preguntas se arremolinaban en su mente y no auguraba nada bueno buscar respuestas. Lo siento. Pero haber convivido en el mismo pueblo que Orochimaru del Sannin hace a una persona más bien un poco de paranoica, ya que ese hombre ha tratado por activa y pasiva durante todo el año pasado para tratar de tenerme aislado. Naruto no sabía por qué, pero el anciano delante suya le daba buenas vibraciones, por lo que de ahí su mayor confianza en él. También, a diferencia de Hiruzen, él tenía ese aire de poder y fuerza que daba dos opciones: obedecer o ser destruido. Solo eso hizo al niño darse cuenta de que el hombre sería mejor un aliado que un enemigo. Francamente no sé nada de lo que hablas. ¿Qué puedes decirme de la historia de los últimos 1000 años? Estoy seguro de que el clan Uzumaki debe haber educado de muy buena manera a un joven con tanto talento como tú. Cuando Yamamoto mencionó esas palabras se dio cuenta de que el niño dejó de mirarlo y tenía una sensación de dolor emanando de él de gran alcance. No hacía falta ser un genio para saber que había un problema, y Yamamoto quería saber qué es lo que pasaba en realidad, ya que él no podía ayudarlo si el niño no le decía primero cuál era el problema. El clan Uzumaki no ha hecho nada en mi ayuda. Desde hace 29 años la línea principal del clan fue aniquilada cuando se sacrificaron para garantizar la supervivencia de las otras 5 islas. No solo eso, pero además mi madre falleció 5 años y nadie se ha encargado de mí desde entonces. Prácticamente soy solo en este mundo. Cuando Naruto terminó de decir esto, Yamamoto se quedó paralizado por un momento antes de que segundos después una aura opresiva y mortal se extendió por toda la zona. Si Naruto hubiera estado fuera en el mundo real, habría sabido que la espada en sus manos habría estado brillando rojo carmesí. Cuéntamelo todo, pequeño. Cuéntame toda la historia que sabes de nuestro clan. Y Naruto habló. Yamamoto no fue en realidad nada feliz. Podía entender las acciones de los Shiba, los Shioin y los Uzumaki. Sacrificaron sus vidas para garantizar la supervivencia de la mayor parte de la familia. Y también para garantizar la supervivencia de la línea enviaron a Kushina a Konoha. Lo que no le cabía entender era lo de los Jinchuriki, lo que tenía que ver con ello Kushina, y el por qué las 5 ramas del clan no habían intervenido aún para llevar a Naruto a Uzu. Cuando hubo asimilado toda la información, él empezó a calmarse y tranquilizarse. Pequeño. En nombre del clan Uzumaki me disculpo por la vida que has tenido. No debería haber sido así y francamente me extraña mucho todo esto. Pero antes de pensar en culpar a tu madre hay que pensar una pregunta muy importante: ¿quién era el Jinchuriki de Kurama? Es obvio que sea quien fuera el Jinchuriki de Kurama, le costó la vida a tu madre, y saber quién era nos facilitará saber qué más ha pasado. Luego la siguiente parte es saber por qué las fuerzas de Uzu no han hecho nada por ti. Y finalmente la pregunta más importante: ¿por qué te odian? Aunque es obvio que saben que eres el Jinchuriki, hay que hacerse una pregunta, y es: ¿saben qué es un Jinchuriki? Porque si no lo saben, entonces es más fácil de entender por qué te odian. Yamamoto, a decir de verdad, ya tenía las respuestas que necesitaba. La red de chakra de Naruto, así como su cuerpo, eran muy diferentes al Uzumaki promedio. Incluso él estaba lejos de tener un cuerpo semejante. Eso solo quería decir que durante su desarrollo fetal el niño había sido influenciado de alguna manera por un chakra o fuerza 1000 veces más fuerte y poderoso que la presencia de la madre.
Eso significaba seguramente que Kushina había sido el anterior Jinchuriki. Eso también llevaba a la pregunta de por qué el Kyuubi atacó. Por una razón muy simple. Alguien lo envió. Y al hacer eso mató a su madre en el proceso, de ahí que su madre no pudiera estar ahí para elevarlo. Descansa por hoy, niño. Estoy seguro que en unos días tendrás tus respuestas. Créeme, lo sé. Naruto miró por un momento a Yamamoto y accedió a sus palabras, por lo que simplemente se tumbó en la playa y se dejó descansar. Él no lo sabía, pero por alguna razón confiaba en el juicio del anciano. Después de todo, él había traído más luz a su vida que todo el resto del mundo en toda su vida. Por supuesto, Yamamoto estaba considerando el asunto. Naruto era su último descendiente vivo y la Benime. La espada celestial de la destrucción lo había elegido de manera superior incluso a él. Podía decir que había una compatibilidad del 100%. Eso solo quería decir en realidad que Naruto era la encarnación misma de la destrucción. Tendría que enseñarlo y educarlo en su poder. Ese había sido principalmente el propósito por el cual había dejado una copia de su conciencia en la espada. Para guiar y elevar con cuidado a aquellos elegidos por Benime. Habían pasado 3 años desde aquel día en que Naruto fue acorralado por una mafia. 3 años desde que Hiruzen pareció recuperarse de su pérdida en la noche del ataque del Kyuubi. 3 años desde que había decidido que a los aliados de Uzu ya no se les podía dejar de lado y que había que dejarlos ser parte de la educación de Uzumaki Naruto. Sus acciones podían no haber gustado a 2 partes del consejo, pero nadie se atrevió a debatir con él sobre lo que era mejor para Konoha, mucho menos después de él haber matado sin piedad a varios miembros del consejo civil que trataron de romper de algunas maneras sus órdenes. Fue un duro ejemplo en Konoha que recordó al mundo entero que el Sandaime había y era el Hokage por una razón. Uzu y las islas que formaban su archipiélago de 6 en realidad habían sido más que satisfechos con las acciones del Sandaime, y habían acordado con el hombre en que estarían dispuestos en permitir que el hombre ayudara en la educación de su líder y señor. Por supuesto, algunos dentro de la isla lo seguían viendo como una intrusión más que nada, pero nadie quiso debatir a los cabezas de los clanes, como era obvio que ellos estaban satisfechos con la solución actual, por lo que lo dejaron ser y decidieron enviar por cada clan un total de 2 miembros como máximo para representar a sus clanes para su señor y actuar como maestros en las diferentes ramas ninja. El clan Koga de la isla de Manjidan y había enviado a 2 de sus afirmados 10 élites, Gyoma, Muruma y Yoko y Koga. Gyoma era el hijo más joven de Danjo de Koga, el actual líder de la rama Koga, mientras que Oko era la prima tercera del heredero del clan Koga, el nieto de Danjo, Genosuke. Cada uno de ellos era un increíble y talentoso ninja, aunque Gyoma había sido enviado por varios motivos. El primero de ellos es que como la mano derecha de Danjo él podría enseñar al joven señor acerca de la guía en tiempos de guerra, también le ayudaría con su entrenamiento, como al ser ciego y Gyoma se había obligado a convertirse en un ninja muy experto. Algunos podían no haber sido felices con su presencia en la aldea de Konoha, pero era poco lo que se podía hacer contra su presencia. Iga de la isla de Tsubagakure había enviado también a 2 de sus 10 élites, Yasamaru Iga y Otarubi Butterfly. 2 de los más jóvenes ninjas de Iga, y con mayor promesa que habían sido llamados a servir como élites pese a su joven edad. Aunque Koga había enviado un asesor, Iga había pensado que sería mejor idea enviar 2 jóvenes que actuarían tanto como rivales como confidentes. Las habilidades de ambos jóvenes eran más que probadas y demostradas, y nadie en realidad se atrevía a desafiarlos a su llegada, como Yasamaru notó a 10 jóvenes chunin de origen civil que trataron de acosar a Otarubi. Dicho esto, su presencia fue otro motivo de alarma en la mente de muchos de los jefes de estado de Konoha. El clan Hayabusa de Ryu Island había enviado a uno de sus jóvenes pero más dotados ninjas, Ren Hayabusa. El joven Ren era el sobrino del líder del clan y había sido tratado como un niño que había sufrido mucho debido a la prematura muerte de sus padres. Debido a las estrictas leyes de los Hayabusa, el niño tuvo que depender de sí mismo y no podía aceptar limosna ni ayuda de nadie del clan. La razón de su llegada era simple: ser el más estricto mentor de Naruto, así como convertirse en su maestro de armas. Los Hayabusa tenían el renombre de ser algunos de los mayores maestros de armas y taijutsu de todo el mundo shinobi. Su presencia serviría para ayudar a Naruto y elevarlo por encima de las habilidades de los ninjas normales, o al menos ese era el plan por parte de Hayabusa. El clan Tengu había enviado también un solo representante en forma de Ayane Tengu.
Ayane era una de sus mayores kunoichi y una asesina fría y despiadada. No ayudaba que ser hija de la violación de la matriarca del clan, como muchos ninjas y civiles de Isla Tengu la trataron como un paria, mientras que su cuidador solo la vio como un arma de destrucción, debido a sus altas reservas de chakra y su presencia en dos elementos. Su misión era simple y sencilla: garantizar que nadie de Konoha era una amenaza para su señor, y eliminar cualquier posible amenaza por todos los medios necesarios sin escatimar en medidas. El Raizotsu de Isla Inazuma envió a dos personas: el actual heredero del clan Raiden y su amada esposa Nimiya Yuki. Ellos tenían una misión diferente por parte de los clanes: educar a Naruto. Los Raizotsu siempre habían sido los mayores representantes de forma embajadora del clan Uzumaki. Su misión principal era enseñar y adiestrar a Naruto en las formas adecuadas para tratar con cualquier persona del exterior, y además, ellos eran también para asegurarse de la no influencia de las políticas de trabajo de Konoha. Si bien se podía haber dado permiso para una formación del líder del clan Sarutobi, ellos no permitirían que en realidad el futuro heredero del clan Uzumaki pensara más en los ideales de Konoha. Lo primero era el clan Uzumaki y sus vasallos, y eso era lo que tenían que asegurarse que se había quedado en la cabeza del niño. La llegada de los representantes a Konoha por supuesto se vio muy afectada. Por un lado, el propio daimyo de Inokuni quería recibirlos, algo que la gente del consejo de Konoha vio mal, ya que eso significaría que el daimyo se enteraría del trato al heredero del clan Uzumaki y futuro esposo de su hija Maya Natsume. Los consejos como Fugaku y Danzo trataron por todos los medios conocidos y desconocidos de hacerse de alguna manera para convencer al daimyo de que era mejor dejar la educación del clan Uzumaki en seco y dejar a ellos que se encargaran la educación del niño. Obviamente cualquier persona había sido capaz de ver que era más que nada un intento de esconderse. Si el daimyo hubiera sido un tonto paleto que no hacía más que beber, estar de putas y vivir una vida de lujos y comodidades, entonces posiblemente sus ideales podrían haber funcionado. Por desgracia para los consejeros, los daimyos de países como Inokuni eran algunos de los guerreros más fuertes y poderosos de todo el mundo. Shingen Natsume, también conocido como el Dragón Rojo o Akai Ryu, era uno de los hombres no solo más tenaces y firmes, sino también de los más poderosos en términos de fuerza física o de presencia espiritual. Cuando los dos miembros del consejo trataron de convencerlo de la mala idea de dar a Uzu la más mínima oportunidad de presencia en Konoha, él supo que era por algún motivo de ellos. Él había dado no solo la bienvenida a esos hombres y mujeres que venían, sino que en el tiempo que había tenido, se había asegurado de exponer todo lo que le había sucedido al joven heredero de Uzu para que ellos trataran de forma eficaz y despiadada de ellos. Por supuesto, un ninja normal no habría sido capaz de hacer mucho, ya que algunos de los planes para Naruto eran de la más alta jerarquía, pero ellos eran élites de sus clanes. Como era de esperar, el trato al heredero de Uzu de semejante manera no fue bien visto por los ninjas de los clanes visitantes, que pasaron todo un día antes de la reunión con su heredero y con el consejo de Konoha haciendo sufrir al pueblo. Era parte de sus órdenes de cazar y eliminar de la forma más brutal a todos los que habían hecho algún mal a su heredero. Como era de esperar, en un solo día, se tuvo que buscar varios nuevos miembros para el Consejo Civil. La única razón por la que los ancianos no estaban muertos fue en parte por los altos niveles de seguridad que tenían con ellos en todo momento, así como la fuerte influencia en el resto de la nación de Inokuni. La reunión esperada con Naruto no sería lo que ninguno de ellos esperaba. Naruto apareció ese día de la reunión después de haber escuchado por casualidad de la presencia de los vasallos Uzumaki. A decir verdad, todo aquel tiempo lo había pasado, desapareció para asegurarse de que por un lado asimilaba toda la información disponible a su alcance, así como mantenerse lo más alejado posible de los ninjas y la gente de Konoha, que a ojos de Naruto no eran más que basura que no merecía caminar en la superficie de la tierra. La reunión fue, a decir verdad, épica. Evento pasado. Reunión del Consejo de Konoha. Todo el Consejo de Konoha estaba reunido perfectamente en una de las salas más grandes de conferencias del edificio Okage. La sala contenía diferentes grupos que querían la situación totalmente bajo control y resuelta. Por un lado estaban los nuevos concejales civiles, que aunque no lo parecía, estaban muertos de miedo a causa del fallecimiento de la mayor parte del anterior grupo. Por otro lado estaban los estimados ancianos, que miraban todo con un ojo lleno de ira por saber que iban a perder el control del niño. Por otra parte estaban los clanes, que se mantenían de forma fría al respecto.
Otro grupo fueron algunos de los nobles de la capital y el propio daimyo. Hiruzen, ¿dónde está el niño? Danzo en parte sonaba disgustado, pero él esperaba en realidad que alguno de sus agentes hubieran encontrado al niño. De esta forma podría reprogramarlo como debía hacerse. Esto era adelantar bastante el programa, pero no tenía otra alternativa a decir verdad, dándose cuenta en realidad de que en estos momentos estaban todos en un punto donde podían perder más que ganar algo no aceptable en su mente. Mis agentes lo están buscando todavía. Parece ser que el joven Naruto ha estado desaparecido desde el ataque contra su persona permitido por los miembros del Consejo Civil y Anciano. La puya fue bastante como para todo el mundo mirar a Danzo, que ahora se daba cuenta de que podía no ser tan buena idea de que el niño no se presentase delante de ellos, como parecía que los miembros del consejo lo estaban considerando responsable de la falta del heredero de Uzu. No le hizo falta mucho para ver a varios de los guerreros del daimyo ponerse tenso. Espero que eso no sea de esa manera, Danzo-san. Mi gente y amigos, estamos aquí para solucionar la política causada por el consejo en un intento claro de sabotaje del heredero de Uzu. En caso del niño no estar presente antes de una hora, podría tener graves consecuencias en la forma de la pérdida de su vida. Todo el mundo miró a Yoma, pero antes de que nadie pudiera decir nada para callarlo o ponerse del lado de Danzo, los samurái que iban con el daimyo solo se posicionaron más cerca de Danzo, que se dio cuenta de la clara amenaza a su vida en esos mismos momentos por el ninja de Koga, algo que en realidad le gustaría hacerle tragarse por completo. Youma tiene pelo largo y negro y vestidos de negro. Tiene 3 pequeñas marcas circulares entre los ojos, que casi siempre ha cerrado. Su atuendo consiste en un kosodo, una ori y una kama, que se mete en los calcetines. Vestía con guantes negros sin dedos, que llegaban hasta la muñeca, y tenía a su lado un bastón de andar de ciego de color negro con un dragón está recorriéndolo. Aunque todo el mundo solo veía a un pobre ciego, muchos de los ninjas con mejores instintos como Tsume o Shiri estaban sintiendo la increíble cantidad de sangre saliendo de Yoma, así como el gran olor de sangre. Esto les recordó que era un Koga. Y si bien los Koga no eran tan conocidos por ser un clan que amaba la muerte, se sabía muy bien que eran de los de sacrificar pueblos enteros. Los Koga habían sido el primero de los clanes que los Uzumaki habían convertido bajo su servicio. Después de que el señor de Tsunokuni los contratara para eliminar a los Uzumaki, Yamamoto en persona fue a su compuesto de clan y mató a los principales asesores y ancianos del clan, dejando solo a los herederos de los estilos del clan y así como el jefe del clan. Luego les dio una opción: vivir bajo un hombre que los tiraría como herramientas, o formar un futuro a su lado donde los haría más poderosos. Claramente los Koga abandonaron Tetsu y se situaron en una de las 5 islas restantes, que además, como medio de firmar la alianza de sangre, se casó a una de las hijas de Yamamoto con el actual señor de Koga. La gente temía a los Koga con buenas razones. Maestros de técnicas de asesinato, eran también increíblemente capaces en el uso del elemento futon y el doton, aunque algunos de sus clanes también llamados privilegiados salían con su iton. Su poder era impresionante y fueron firmemente leales a los Uzumaki hasta tal punto que cuando Ashina y la isla principal decidió sacrificarse para asegurar las otras 5 islas, salían ilesas de la guerra. Su líder Danjo trató de romper la barrera para acudir en ayuda de sus amigos. A día de hoy los Koga habían sido los primeros en tratar de imponer a Konoha el heredero de Uzu y los más vehementes. Ahora no hace falta ser así, Yoma. Estoy plenamente segura de que Danzo-san acepta y entiende el error de sus acciones. De lo contrario podría no solo significar su borrado final, sino la firme destrucción de los restos y la historia del clan Shimura y sus aliados. Otarubi era joven de no más de 13 años, pero era una joven increíblemente inteligente y a quien Yoma había llegado a respetar a pesar de ser una Iga, que era por así decirlo uno de los clanes con mayor rivalidad con los Koga, no solo por sus mismos métodos de lucha brutales, sino por ser muy territoriales, ya que ambos clanes pertenecieron al mismo país y siempre lucharon entre sí. Otarubi era una joven de cabello oscuro y piel blanca con ojos de color amatista. Vestía un kimono lila con akama y una camiseta de malla debajo. Vestía con unos calcetines blancos en unas zapatillas de combate ninja y llevaba unos guantes negros sin dedos que le llegaban hasta los codos, aunque no eran visibles por las mangas del kosoge. Como además una última cosa, ella tenía 2 cuchillas de hoja semicurva con el mango también curvo de color plateado.
Ella parecía una belleza y joven inocente, pero los ninjas con sentidos animales podían sentir la increíble sed de sangre de ella una vez más, demostrando que pertenecía al clan Iga. Como un miembro del clan Iga, ella era temida y poderosa por muy joven que era. Ella era conocida por ser uno de los pocos Iga que había sido bendecido con la manipulación Doton en vez de la manipulación Suiton o Futon típica del clan. Su fuerza y poder no era en el sentido físico, sino ella era más bien temida por sus tácticas de desgaste. Dentro de los Iga de la isla de Tsubagakure, ella era uno de los 10 élites que servían al actual jefe del clan y fue elegida para venir aquí con la intención de crear un lazo fuerte entre el actual heredero de Uzu y el clan. Los Iga, al igual que los Koga, venían del país de Tetsunokuni y habían tenido a lo largo de los siglos conflictos entre los señores de dicho país. Usados como meras herramientas, degeneraron en un torrente de odio y crueldad sin fin. De hecho, uno de sus más poderosos guerreros había hecho un pacto con un demonio convirtiéndose en su huésped. Pero lo importante a saber era en realidad que cuando los Koga fueron llevados, los Iga recibieron la orden de eliminar a todos los Koga y garantizar su aniquilación completa. Cuando hicieron, o más bien trataron de atacar a los Koga una vez más, Yamamoto estaba allí presente y diezmó a través de los Iga como una tormenta que azotaba la costa. Los supervivientes, los shinobi como fueron llamados, se les ofreció la oportunidad de un nuevo comienzo y lo aceptaron. Desde entonces los Iga y Koga, aunque habían mantenido su fuerte rivalidad, ya no era en los niveles de antaño, que pensaban de mil maneras de matarse entre sí de las maneras más crueles posibles. Durante todo este tiempo, junto con los Koga, ellos habían sido un clan firme y aliado sólido de los Uzumaki, que había dejado bien claro su postura contra todas las naciones enemigas que se habían atrevido a desafiarlos. Se decía que cuando Ashina se sacrificó por el bien de las demás islas junto con sus hombres, Ogen de Tsubagakure hizo llover sangre en Amenokuni en su ataque de ira y justa retribución. Habla por Kyo Tarubi. En lo que a mí se refiere, las acciones de este consejo son más que una amenaza clara. Creo que debemos de tomar también medidas contra ellos, a menos que Uzumaki-sama aparece en los próximos minutos. Raiden era visiblemente furioso. Él era en verdad el heredero del clan Raizotsu, aunque él no quería, y por suerte se había escapado de ese destino por medio de esta situación. Sin embargo, él no era nada satisfecho de saber que esta panda de imbéciles había tratado al señor de una parte importante de Inokuni. Raiden Raizotsu era un hombre apuesto de piel blanca con ojos azul verdoso, pero con un cabello característico de color rojo vivo de su padre, que era un Uzumaki. Era un hombre vestido con lo que era un coso de negro con líneas rojas y una kama negro con un obi rojo, atar la cintura y una ori negro con llamas rojas. Era un hombre increíblemente tranquilo, pero había heredado dos cosas de cada uno de su clan perteneciente. De su madre había heredado el Aka Inazuma, relámpago rojo, una versión más potente del Raitón, que era capaz de perforar incluso una montaña y concentrarse en grandes cantidades para destruir materia, como si nunca hubiera existido antes, a decir verdad. También había heredado su sentido del deber, pero del clan Uzumaki había heredado las inmensas reservas de energía de los Uzumaki junto con su densidad, así como su lealtad a la familia. Ser el primo segundo de Naruto lo había llevado a ser el más furioso del grupo de saber cómo habían tratado a Naruto, y se moría de ganas de dejar sentir su poder y su fuerza a toda la aldea. Los Raizotsu se decía que tenían, además de su relámpago rojo, también tenían un dominio inhumano de los rayos. Ello los llevó a ser perseguidos por los clanes de Kaminari como el Gashirai y Yotsuki en un intento de mejorar sus líneas de sangre. Por desgracia para ellos, habían sido puestos bajo la protección de los Uzumaki. No creo que tengamos mucho que esperar. Nuestro señor ya está aquí. Tal y como Yoma lo había dicho, la puerta de la sala se abrió dejando pasar a un Naruto que estaba vestido con harapos y nada más. Los ninjas de Uzu sintieron la rabia salir de ellos y antes de que nadie pudiera hacer nada, Okoi de Koga se lanzó hacia adelante y se arrodilló ante el joven Naruto. Imagina su sorpresa cuando la mirada del niño era más parecida a la de un adulto que había sobrevivido a algún tipo de guerra que nada más. Mi señor, lo siento por haberos fallado. Okoi se arrodilló ante Naruto, que la miraba sorprendido. Él había oído que los Uzumaki por fin iban a tener un paso en el pueblo y los había estado observando. Había visto a la chica prácticamente aplastar a más de un Chunin. De hecho, vio como a uno lo dejó sin ningún rastro de líquido.
Pero eso no era lo que lo tenía sorprendido con respecto a ella estar así, pero decidió dejarlo para otro momento. Levántate. No sé qué ha pasado para que os dejen pasar tan de repente, pero quiero respuestas con respecto a todo lo que ha pasado en este tiempo y por qué Uzu no ha venido en mi ayuda. No puedo obtener respuestas si estás en este estado. Okoi miró a su señor, que tenía una mirada fría como el mismo hielo, y por un momento ella solo quiso decir que lo sentía, pero esa mirada ahora pedía respuestas, no disculpas, por lo que obedeció y se retiró dejando a Naruto espacio para poder recibir las respuestas que tanto se merecía. Quiero saber ya mismo todo, por qué Uzu no ha venido hasta el día de hoy. ¿Por qué me ha tratado como a un perro? Y lo más importante, ¿qué importancia debe tener el pueblo para mí después de todo esto? Todo el mundo había esperado un niño asustado, no un niño lleno de ira. Por lo menos eso es lo que pensaba Danzo, ya que se suponía que debería haber sido roto después de todo el acondicionamiento en el que fue puesto. No ser este valiente y atreverse a hablar de esa forma. Un civil tonto no pudo evitar sentirse con ganas de exhibir, por lo que decidió abrir la boca de manera tonta. Silencio, monstruo. Las preguntas las hacemos nosotros. Los comentarios y respuestas nos las das nosotros, te las damos. Pero el civil se calló inmediatamente cuando la mirada de hielo de Naruto llegó hasta él. Fue aterrador en la mente de dicho civil verse muriendo de mil maneras diferentes por la mano de Naruto. Al final el civil se dio cuenta de que todo era una simple ilusión, pero el daño estaba hecho y él estaba completamente aterrado. Cuando Naruto se puso a mirar a cada persona en la sala, más de uno solo podía suspirar sabiendo que esto iba a ser un momento muy malo. Hiruzen, siendo el líder que era, tomó las decisiones y decidió que él lo explicaría. La verdad, Naruto, esto es un poco difícil de explicar y va a requerir que te tranquilices. ¿Puedes hacer eso por los presentes? Hiruzen sabía que el niño tenía derecho a respuestas, y él se las iba a dar por mucho odio que se ganara de sus antiguos amigos. Aquí todo el mundo obviamente sabía que después de lo que Hiruzen iba a decir, que muchas cabezas iban a rodar, y era bastante obvio y sencillo de decir que muchos miembros de la sala no estaban satisfechos. Curiosamente, los propios nobles de la capital se veían como que no querían a Hiruzen hablar. Casi como si ellos supieran algo. Voy a mantener la calma, Hiruzen Dono. Pero mi paciencia tiene un límite que está siendo cruzado y quiero las respuestas a lo que ha sido la vida que he tenido desde que tengo memoria. Naruto era previsiblemente furioso y eso todo el mundo podía sentirlo en la sala. Más de uno temblaba de miedo ante el poder del joven Uzumaki. Más de uno solo tenía en mente cómo era posible que un niño de 5 años podía poner tanta intención asesina, y cómo era posible que el niño en realidad se mantuviera en pie después de dejar sentir todo lo que tenía dentro. Bien, entonces voy a empezar. El 10 de octubre. Día que naciste, fue un día muy duro. Ese mismo día Kushina Uzumaki, su madre, se puso de parto, pero su parto era más bien peligroso, ya que después de todo ella era una Jinchuriki, y al ser una Jinchuriki es obvio que ella sería más frágil en ese momento. El sello se rompió y el Biju salió libre. Todo el mundo estaba escuchando el relato. Algunos nobles miraron con éxtasis como si esperaban reclamar por todo el asunto de las pérdidas de hace 5 años a Kushina. Hiruzen y muchos de los ninjas vieron eso y decidió dejar de ellos de manera firme y garantizada. ¿Pero cómo se rompió el sello? Esa pregunta ronda la cabeza de muchos, pero cuando fui a la zona donde estaba teniendo lugar el nacimiento, descubrí que todos los ninjas nivel Ambu allí estacionados, así como mi amada esposa, estaban muertos, ya sea con el cuello roto o con un kunai clavado en sus cuellos. En ese entonces estaba todavía demasiado destrozado por la muerte de mi esposa y no me paré a pensar en ello. Pero este último año empecé a volver a pensar, ¿y si alguien desató el Kyuubi? Todo el mundo se quedó paralizado y los nobles estaban visiblemente molestos, sabiendo que cualquier exigencia de Kushina acababa de morir. Alguien obviamente controló al Kyuubi. Alguien lo desató sobre Konoha. Pero no he podido averiguar quién. Por desgracia, eso no responde a por qué has tenido una mala vida. Te lo diré, es porque yo estaba metido tan adentro de mi depresión por la muerte de mi esposa que no me paré a pensar en las víctimas que también hubo por el Kyuubi. Luego el consejo conmigo poder ofrecer poca resistencia simplemente hizo lo que hizo. Toda la ira reprimida de Naruto iba a estallar. Él lo sabía, solo tenía que mirar a los ojos del niño, y en ese mismo momento fue que salió la ira de Naruto, dejándose sentir en toda la habitación, llevando a todos los civiles al talón.
Mi vida ha sido un infierno según tú por varios motivos. Motivo 1 es un desconocido que atacó a mi madre durante mi parto, motivo 2 fue tu caer en una depresión por la pérdida de tu esposa y motivo 3 era el consejo que seguramente querían garantizar su arma así como seguramente algunos de los nobles mundiales que querían tener un mayor control sobre los bienes del clan Uzumaki. ¿Me equivoco? Todos en la sala podían sentir el poder. No podían comprender cómo. Pero dentro de su sello un zorro estaba sonriendo oscuramente de saber que al menos el niño era un Uzumaki y tenía la intención de dejar sentir su ira al mundo entero. Sí, Naruto. No puedo decir cuánto lo siento. No creo que hay palabras para expresar el malestar que tengo en mí por haberte fallado. Por haber fallado a tus padres a causa de esta situación, pero te puedo jurar que mientras viva este pueblo, no va a volver a faltar al respeto a la memoria de tu clan ni de tus padres. Naruto lo miró por unos momentos. Sus ojos azules de hielo dejando muy claro que estaban estudiándolo por completo y analizando la situación. Bien. Voy a aceptar sus disculpas, Hiruzen. Pero creo que voy a dejar bien claro un par de puntos. Los bienes e inmuebles de todos los que han tenido algo que ver conmigo tener una vida de mierda aquí de origen civil van a pasar a mi posesión. Teniendo en cuenta que están muertos, sabemos una clara lista de ellos. Obviamente las palabras de Naruto no gustaron, pero el consejo sabía que tendrían que aceptar. Estaban ahora en la mala posición, y en la mente de algunos era por culpa del sentimentalismo de Hiruzen. El siguiente punto es que Konoha en su conjunto sabrá la historia del ataque. Alguien tuvo los huevos de venir y atacar cuando menos se esperaba. No solo eso, alguien supo cuándo venir, lo cual quiere decir que alguien que sabía del parte de mi madre le dijo a ese alguien de venir. ¿Cree que hablo en nombre de mis vasallos cuando digo que esto no puede quedar impune? No solo una investigación debe hacerse en este tema, pero además debe garantizarse que la justicia será servida a cualquier conspirador y que enfrentaran las medidas extremas por su acto no solo de traición, sino ataque contra el clan Uzumaki. Eso sin embargo fue el colmo para algunos como Danzo y Fugaku. Hacer saber que nos golpearon de esa forma solo nos hará ver débiles ante las otras naciones ninja y solo tus acciones nos llevarían a ser golpeados por los demás. Esa decisión debe ser revocada de inmediato. Danzo no estaba dispuesto a dejar que una investigación a fondo de las raíces de Konoha se hiciera. Eso podría significar una serie de problemas para él y Dios sabe quién más. No, eso no iba a pasar, o más bien él no iba a dejar que eso pase, pero por desgracia Naruto no se achantó. Me temo que sí es necesario. Con una acción como esta estaremos diciendo al mundo que sabemos que alguien fue responsable del ataque, no un accidente y no un evento anormal, sino un intento de sabotaje. Eso implicará a todas las aldeas, lo cual nos daría la libertad de poner algunos dispositivos de seguridad más estricta. Dispositivos que podrían haber prevenido el intento de Kumo de secuestrar a la heredera Hyuga, porque no solo Kumo no nos habría mirado como débiles, sino que habrían tenido miedo de ser pillados. Todo el mundo guardó silencio. Y el Daimyo, dándose cuenta de esto, decidió que era el final que quería. Está bien, Naruto. Desde este momento se marca que se hará una investigación en profundidad de lo ocurrido el 10 de octubre. No solo eso, sino que se observará detalladamente que cualquier persona que tuviera que ver la caída del Yondaime y Kushina Uzumaki será ejecutado por traición y su marcaje como traidor a la aldea y borrado de servicio patriótico. Esta reunión se da por concluida. Naruto sonrió, pero cuando estaba a punto de salir sus vasallos ya estaban con él. Parecía que iba a tener un tiempo muy movido. Memoria final. Naruto estaba tranquilamente leyendo uno de los libros de política prestados a él por Yoma. Yoma era el mayor líder táctico del clan de Koga y era absolutamente respetado por los líderes de las demás formaciones enviadas a por Naruto. Yoma era tan fuertemente respetado por no solo ser un hombre ciego que había superado su desventaja, sino por ser un escritor ejemplar y magnífico que había elevado en muchos sentidos el sentimiento de la guerra y la estrategia sobre aliados y gente de Inokuni. Su influencia era tal que el Daimyo en persona lo había solicitado junto con varios ninjas de las islas para facilitar la ayuda y formación del joven Uzumaki. Todo esto era debido a que Naruto no podía marcharse a Uzu. Aunque la sexta isla o isla Pináculo, o como se llamaba la isla de los remolinos, estaba en perfectas condiciones con su puerto reconstruido así como la ciudad / aldea de Uzu perfectamente reformada.
El daimyo había querido y encontrado más inteligente dejar a Naruto en Inokuni, o más concretamente en la capital, por varios motivos de gravedad en realidad. El daimyo de hecho solo había aportado un punto de vista más que creíble, ya que resultaba que el hombre lo dijo en palabras adecuadas. El primer punto es que Naruto no podía quedarse en Konoha. La gente de Konoha había cometido el error de tratarlo como menos que nada, y eso había sido más que suficiente como para crear un cierto y considerable resentimiento. Su presencia en Konoha no solo no era bien recibida por los civiles y cierta parte de los ninjas, pero además era muy infravalorado en el nivel que se correspondía por su nacimiento, algo que el propio daimyo vio como un acto deshonorable de Konoha. Como castigo había decretado que el único momento en que Naruto pondría un pie en Konoha sería una vez Naruto hubiera alcanzado una edad en la que pudiera considerarse capaz de defenderse a sí mismo. También Hiruzen debería emplear ese tiempo para limpiar el pueblo. El segundo motivo por el que Naruto no había ido aún fuera simple: precisaba de apoyo. Aunque los señores de los clanes eran muy amigos para la familia de Naruto, ellos no habían estado allí cuando él los necesitaba. Lo quisieran o no, cierto nivel de ira estaba más que presente en Naruto por ello, y él tenía que quedarse allí más que nada no porque él fuera una amenaza para los clanes, sino para entender que no todo el mundo lo despreciaba y odiaba. Los clanes habían aceptado con Naruto permanecer una considerable gran parte de su educación en la capital con la condición que a los 12 años fuera a Uzu y permanecer un año allí para ser capaz de dirigir su nación adecuadamente. Shingen no se había opuesto de ninguna de las maneras, aunque los concejales de Konoha lo querían en verdad. Los concejales eran un tema que, a decir de verdad, Shingen no quería ni tocar. Después de que se hizo público de la acción de un tercero para soltar a Biju en Konoha, inmediatamente todo el mundo empezó a ser receloso de los extranjeros. Algunos fueron capaces de llegar a quejarse de Kusina Uzumaki, que era una extranjera a sí misma. La gente, simples ovejas. Tontos incrédulos que se creían cualquier cosa que se les decía. Shingen tuvo que darles un buen despertar después de que salieran a la calle exigiendo por la memoria de Kusina de ser retratada de mala manera. Pronto todo el mundo había aprendido que la razón por la que Kusina estaba no ayudando en el pueblo fue porque ella se sacrificó para detenerlo para ser sellado en Naruto. Todavía estaban los tontos que querían culparla, pero aprendieron a no mencionarla. Dentro de los concejales, Shingen había sabido perfectamente que Danzo Shimura podía haber tenido algo que ver con la mala vida de Naruto, así como los intentos de golpear la memoria de Kusina Uzumaki y su clan. No sabía por qué y había hecho de saber su percepción a los clanes por si podían tener un ojo en el hombre. Ninguno de los clanes se opuso a esto, como ellos mismos veían a Danzo más como una amenaza que nada más, y querían evitar problemas que podían afectar negativamente al heredero antes de que estuviera listo. Con todo esto dicho, Naruto solo había pasado los últimos 3 años aprendiendo por observación del daimyo acerca de la política. Lo había visto tratar a diferentes dignatarios de todo el mundo. Shingen siempre le había dicho que la mejor de las maneras para poder ganar una batalla era siempre saber cómo pensaban las mentes opuestas. Como era natural como un niño, él pensó que solo se refería a los combates de lucha ninja. Pero luego resultó no ser así, como se refería también a cualquier tipo de negociación y de cualquier forma de conversación que podía adquirir tonos agresivos. Naruto había aprendido también mucho en el arte de la guerra y la filosofía con el claro objetivo de educar su mente, como lo decía Shingen. El daimyo vio en Naruto increíble potencial y lo llevó a desplegarse de lo máximo posible. Sin embargo, todo el interés del daimyo generó ciertos niveles de celos. Ya ves, su hijo Jin no era nada feliz de Naruto recibir tanta atención e interés por parte de su padre, que veía más bien como un insulto a la casa real de acoger a Naruto, que era en su opinión un sucio mono, que lo único para bueno que era se trataba de hacer uso de sus músculos. La hija de Shingen, Maya, no la había conocido en los 3 años que Naruto había estado aquí, ya que ella había estado viviendo con su madre en Tetsunokuni. La madre de Maya, Korina, nunca vio desde un buen punto de vista el matrimonio entre Maya y Naruto. Podía ser porque odiaba a su madre, o podía ser porque no le gustaba el propio Naruto incluso antes de nacer. Pero cuando se supo que Naruto iba a irse a vivir allí al palacio, ella de inmediato cogió a Maya y salió de la capital a Tetsunokuni. El daimyo, en vez de tomarlo como una mala cosa, solo había dicho que cuando una mujer se molesta, lo más sabio es no terminar de molestarla.
Naruto-sama. El daimyo solicita su presencia. El señor espera en realidad que lo podáis satisfacer en su oficina para discutir asuntos de gran importancia. Naruto fue a mirar a Okoi. Desde el día en que fue rescatado, ella no se había separado ni un metro de él, metafóricamente hablando, y se había puesto en sí misma la misión de proteger a Naruto. Era una de las raras kunoichis de Koga con el elemento Suiton y era una experta en el uso de kunai y de proyectiles a distancia. También era una joven precisa y mortal. Gracias, Okoi. Voy a ir de inmediato a ver lo que quiere el señor daimyo. Naruto no lo podía parecer, pero estaba muy nervioso. Normalmente el daimyo cuando lo llamaba era de manera no oficial, como un abuelo que se preocupaba por su nieto. Sin embargo, esta llamada tenía pinta de otra cosa y eso lo ponía bastante nervioso. No por nada, sino porque la idea de faltar o fallar al daimyo era una idea más que aterradora para Naruto. Oficina del daimyo. Shinji Natsume era un hombre muy inteligente y sabía ver las oportunidades perfectas cuando éstas se ponían delante. Cuando hace 3 años se le dio la oportunidad de aceptar a Naruto Uzumaki en su hogar para cimentar su crecimiento, lo que él no había dejado saber a nadie es que él quería para Naruto ser su sucesor. No se engañe, la gente él amaba a sus hijos y los quería mucho. Pero el niño Jin no era su hijo y si su querida mujer pensaba que podía llegar a engañarlo con ello, entonces era más una tonta de lo que él mismo había pensado, siquiera, ya que solo un idiota de verdad se tragaría que el niño era su hijo, viendo muchas de las cosas que era. Jin no era un Natsume y él lo sabía debido a Reiki. Reiki era la espada demoníaca de la familia. A diferencia de las 3 armas celestiales, las armas malditas eran hechas a través de un colmillo de un demonio y la sangre del linaje a la que la espada estaría sometida. Reiki era una Nodachi sin suba de hoja negra con filo granate y con la saya de color morado, así como la empuñadura. Cuando Jin había tenido 5 años había sido expuesto intencionadamente por su parte al arma demoníaca y eso había sido bastante como para saber que él no era su hijo. Como la espada no lo llamó de ninguna de las maneras, él supo de inmediato que no era su hijo. Y eso le molestó mucho. Encargó a Zanzo, su mayor hombre de confianza de las fuerzas ninja de la corte, para averiguar todo lo que se trataba. Y lo que descubrió fue una traición sin precedentes. Resultaba que su querida llamada esposa había tenido relaciones sexuales con su primo con la intención de dar a luz un heredero que sería el que se convertiría en el futuro daimyo. Por desgracia, ninguno de ellos había anticipado el hecho de que él sabía que Jin no era su hijo. No solo eso, sino que luego más tarde tuvo su hija con esa mujer. Una hija que se vio fácilmente que era su heredera, ya que al igual que él tenía el cabello de un plateado mezcla con violeta, así como unos ojos morados. La niña era su hija y su heredera. Pero no mujer podía sentarse en el trono y eso lo sabía muy bien la perra. Pero ella no había contado con su último plan, Uzumaki Naruto. Como el heredero de Uzu, él tenía una línea noble de sangre y respetable más allá de lo que ella nunca podría aceptar. Además, si lo desposaba con su hija, entonces él sí podría decidir de darle el trono a él en vez de su hijo si conseguía demostrar además que él no era su heredero. Era solapado, pero esperaba también que de esta forma podría pagar una deuda que tenía con Kushina Uzumaki y su clan. Una deuda generada a causa de ser los Uzumaki y no ningún otro clan los que ayudaron a su familia a convertirse en lo que eran a día de hoy. Señor Shingen, soy yo Uzumaki. Naruto quería hablar conmigo. Y el niño estaba aquí. Hoy era el día en que empezaría su adiestramiento como un ninja y tenía que decir que él tenía muchas expectativas en el niño, viendo cómo su linaje y poder lo hacían un guerrero en formación como lo nunca visto antes. Era obvio que necesitaría de mucho entrenamiento, pero entre Yoma y los demás en la capital él estaba seguro al 100% de que el niño en realidad podría llegar aún más lejos de lo que ninguno de sus padres podía haber llegado. Si Naruto pasa, por favor. Cuando Naruto pasó a la oficina, se encontró con el lugar ser un lugar muy abierto que dejaba ver fácilmente todo el exterior. Shingen era un hombre fuerte y musculoso incluso para sus 40 años de edad, y él podía incluso decir que se veía en mejor forma que muchos ninjas de su edad. Tenía un bigote corto y una barba que solo sobresalía por la barbilla. Su presencia era increíble y Naruto podía decir que era un guerrero a ser temido y respetado por todos, por lo que aún mayor razón para andarse con cuidado. Señor, me han comunicado que quería verse conmigo. ¿Hay algún motivo en especial por el que querría verme, señor?
Shingen seguía siendo sorprendido por lo interesante que era Uzumaki Naruto. Había entrado y había estudiado todo a su alrededor. Francamente, el niño podría poner a muchos de los sensores y ninjas de seguimiento en una vergüenza. Francamente, estaba esperando ansiosamente para iniciar la capacitación del niño y su entrenamiento ahora que estaba aquí. Si Naruto, tengo un asunto de gran importancia. Más bien como varios asuntos, así que espero en realidad que me ayudes con las situaciones a las que tengo que hacer frente. Naruto sabía muy bien por Yamamoto que el anciano delante suya estaba refiriéndose tanto a asuntos de política como a asuntos de alto valor ninja. Yamamoto estaba desde hace 3 años dándole lecciones de entrenamiento y supervivencia, y él sabía ver que ahora estaba en una de esas situaciones en la que su vida dependía grandemente no solo de su posición como futuro señor Uzumaki sino también como ninja. Mi señor. Soy vuestro aliado. El clan de Uzumaki nunca ha fallado a su deber y yo no voy a empezar a fallar a mi deber ahora. Si usted me necesita para algo solo tiene que decírmelo y haré todo lo que esté en mi mano en realidad para ayudarle. Shingen estaba satisfecho. Al menos el niño ya estaba aprendiendo del campo de la política. Si esto se seguía haciendo de manera adecuada, entonces el niño no tardaría demasiado en ser una amenaza para incluso algunos de los miembros más destacados de la corte. Si todo iba bien. Bien, ves, mi primer problema es muy intenso. Mi hija Maya. Ella estará aquí a partir de 1 hora, que será más o menos después de esta reunión. Su madre pensó que sería buena idea llevársela a Tetsunokuni para ayudarla a airearse de su situación de compromiso, como ella me ha dicho en más de una ocasión. Podría ser verdad o podría ser mentira. Lo que tengo muy claro es que mi hija podría ponerse más hostil de lo que puede parecer contra ti culpándote de haber tenido que salir del palacio. Quiero que te asegures de hacerlo más cómoda la vida de Maya. ¿Podrás hacerlo? Era mucho pedir tal vez en la mente del daimyo, pero él necesitaba a Maya estar enamorada del joven Uzumaki. Y Dios sabe cuánto daño podría haber hecho a la posible relación la muy tonta de su madre cuando se la llevó. No le veo ningún inconveniente mayor ni nada por el estilo. Puedo entender perfectamente que usted necesita a la señora Moaya lo más feliz. Pero no voy a humillarme ni a dejarme ser por debajo de nadie. Soy un Uzumaki y que quede claro que ningún Uzumaki se arrodillará ante nadie. Cualquier miembro de la nobleza de haber estado presente habría estado disgustado con el comportamiento de Naruto, pero Shingen solo sonrió. Esta era la razón por la que quería la unión más que nada a llevarse a cabo, ya que después de todo, si el niño no se arrodillaba ante nadie, entonces solo sería un duro golpe para los nobles que habían crecido con una cabeza demasiado grande. Nunca te pediría semejante cosa, Naruto. Ya sabes más que nadie que no puedo pedirte que te arrodilles ante nadie que ha demostrado ser menos que eficaz en todo caso. Pero te lo advierto. Si mi hija ha continuado con su formación desde que se fue de aquí, lo más probable es que ella no va a tratar de obligarte abajo solo por medio de su estatus de sangre, sino más bien por su poder y fuerza física. Él pudo ver cómo Naruto lo miraba, más curioso, como si eso fuera en realidad una muy buena cosa. Naruto era una de esas personas que solo respetaba a los que eran más fuertes. Si Maya demostraba a sí misma ser de gran nivel y alcance, entonces eso solo serán buenas cosas en su mente. Bien, mi señor. En ese caso solo voy a aceptar y dejaré que la señorita Maya tenga un buen tiempo en el que era su hogar. Si sucede cualquier presencia que sea más bien una amenaza o vergüenza, ya sea para ella o para la casa del daimyo, yo mismo me haré cargo de la situación si está bien con usted, mi señor. Naruto no lo podía querer decir, pero el daimyo sabía que se refería a la familia de alta cuna de su mujer. Esa misma familia había pasado los últimos 3 años tratando de llegar a Naruto y de usarlo en sus propios planes. Si hubieran sido más listos, ellos habrían sabido que eso nunca es una buena idea, ya que como un Uzumaki, si había algo que Naruto jamás iba a permitir a nada ni nadie es a controlarlo. Bien, con esto dejado más que claro que solo me deja un tema a discutir, Naruto, y ese es tu educación como un ninja. Antes de que digas nada ni trates de desviar del asunto, sé que Raiden del Raizotsu idioma del Koga te han estado enseñando todo lo necesario acerca de ser el heredero y señor de tu clan. Pero creo que deberían ser otros los que se encarguen de tu educación en las artes ninjas. Naruto no se inmutó en lo más mínimo, lo cual fue bien en la mente del daimyo, que solo quería decir que el niño era más que capaz y adecuado para escuchar cuando se le habla. Es cierto, mi señor.
Pero creo que usted sabe que mi educación ninja debería ser tomada por los miembros de los otros clanes, Iga y Hayabusa. Mientras que uno podría opinar mal de que no tengo a Koga y tampoco a Raizotsu en mi entrenamiento, solo puedo decir en realidad que es la única manera de satisfacer a los señores de mis clanes. ¿Sirve eso para ver la situación de mi entrenamiento? Shingen era muy listo y sabía que Naruto podía ser igual de listo. Él estaba en realidad de acuerdo con las palabras de Naruto acerca de él tener que ser entrenado por los miembros de la familia Iga y de Hayabusa. Pero eso dejaba solo a los Tengu. Si normalmente esa sería una cosa más que buena y tranquila para ayudar con el equilibrio entre los clanes. Solo pareces olvidar, Naruto, que hay un quinto clan, los Tengu. Ellos podrían tomar a muy mal que no sean empleados ni para ser tus maestros ni en las artes de gobierno ni en las artes ninja. ¿Qué crees que deberíamos hacer entonces, Naruto? No había que ser muy inteligente para saber que se trataba de una prueba en realidad en la que el daimyo estaba comprobando la habilidad de Naruto en la toma de decisiones. Naruto ya tenía en realidad una respuesta para ello. Sugeriría que un miembro del clan Tengu se convirtiera en un miembro de mi escolta personal. Los Koga ya pusieron a Okoi como mi acompañante, pero uno más nunca hace daño a nadie. Ayudaría no solo permitiendo ver a todos los clanes como aliados, sino además de que daría tranquilidad a cada clan de que mi protección al menos era más que aceptable y no soy desagradecido con ellos. Naruto vio la aceptación en las palabras de Shingen. Era obvio que el anciano lo veía con buenos ojos al curso de acción que él se había referido, por lo que una vez más había demostrado un gran raciocinio. Eso era bueno en la mente de Shingen. Bien, has llegado fácilmente a la conclusión idónea del problema. Un problema que puede ser resuelto fácilmente y con el que obviamente podría significar que sigas contando con un apoyo de los 5 clanes. Pero déjame advertirte de esto, Naruto. La presencia de mi mujer en la capital no augura nada bueno para ti en realidad. Ella está muy en contra de tu casarte con Maya, más que nada porque eso significaría que su familia noble perdería una gran y masiva cantidad de influencia. Para el gusto de Shingen, él pudo ver que Naruto no se veía muy sorprendido, lo cual quería decir que el niño más o menos entendía la política de la capital, algo bastante beneficioso en realidad. ¿Hay algo más que queráis discutir conmigo, mi señor? Naruto no lo podía parecer, pero él quería irse lo antes posible a su habitación para ponerse a meditar. Su abuelo Yamamoto sabría más bien lo que había que hacer de ahora en adelante. No le gustaba la sensación que le daba la llegada de la esposa del daimyo. Y podía jurar que iba a tener más problemas con la presencia de la maldita mujer de los que había tenido hasta la fecha. No, Naruto. Hazme solo un favor y ten mucho cuidado. Mi mujer estará aquí dentro de un par de horas. Espero que te muestres lo más presentable posible y no hagas mucho caso de ella en realidad. Con eso dicho, el señor Dei se volvió a poner a trabajar en algunos documentos, mientras que Naruto salió de la oficina, mientras que en su mente estaba discutiendo el asunto lo más a fondo posible. Aunque cuando llegó a su cuarto sacó la imprime de su sello en la muñeca y se colocó en posición de meditación. Paisaje mental. Naruto abrió los ojos para encontrarse una vez más en la playa que un día estuvo aquí. El cielo seguía siendo tan rojo como siempre y la poderosa presencia oculta en el mar seguía allí. Pero pronto dejó de pensar cuando delante suya apareció Yamamoto Uzumaki. Un hombre de poder imposible de cuestionar y al que solo unos pocos podían en realidad desafiar, teniendo en cuenta lo increíblemente poderoso que el hombre era, por lo que se clasificaría de una soberana estupidez de enfrentarse a él en realidad. ¿Qué sucede, Naruto? Podías sentir tu inquietud en la mente en todo el tiempo que has estado fuera. ¿Qué pasa en la capital? Yamamoto no tenía mucho gusto por los juegos de política, pero él sabía cómo jugarlos, a decir verdad. Solo había una regla en todo este juego para no dejar de ninguna de las maneras la situación sin control. El único posible ganador de estos juegos siempre era la persona con la mejor mano de cartas posibles. Por lo que podía decir que su nieto tenía dudas o que había una amenaza desconocida. Suceden muchas cosas, el abuelo. Por un lado está la situación que se refiere a los políticos de Inokuni y estar más pendientes de mí de lo que me gusta. Por otro lado parece que hay manipulaciones y maquinaciones por el trono de Inokuni y estoy metido en medio de todo esto. No te equivoques, el abuelo. Si me tocase gobernar por todo Inokuni lo vería como el mayor paso de nuestro clan. Pero eso no quiere decir que sea precisamente bueno.
Naruto no podía decir que estaba muy en contra de la idea de ser el nuevo gobernante de Inokuni, pero él tenía poca paciencia para los juegos de política y prefería luchar casi constantemente antes que estar dedicado a la política. Puedo entender más o menos la situación. Seguramente lo de tu estar en el ojo de los políticos de I, y posiblemente el resto del mundo, no me extrañaría demasiado teniendo en cuenta que eres algo así como una figura de poder y privilegio incontrolable. Como si eso no fuera bastante, estás con la situación de tu clan, tener recursos y ventajas que te colocan como la segunda persona más poderosa de Inokuni. Y eso es sin contar con el matrimonio con la hija del daimyo. Cuando dijo esto se dio cuenta de la ligera contracción de Naruto y dedujo inmediatamente que el problema que había con la situación de Inokuni tenía que ver mayoritariamente con dicha joven. Quería reírse del aspecto de su descendiente, sabiendo que estaba en problemas de este tipo. Resulta que al parecer a la esposa del daimyo no le gusta mi presencia. Es al parecer de la opinión que mi matrimonio con su hija significaría una mayor debilidad en el poderío de la fuerza de su familia noble. Como si eso no fuera bastante, también sería un competidor por su hijo, ser heredero al trono y ser posible de elegido por su padre a causa de mi estar casado con su hija. Naruto sabía que el viejo se estaba divirtiendo. Pero él era el que tenía el problema, no él, por lo que en su propia opinión no era nada divertido tener la presencia enemiga que tenía delante de sus narices. Desgraciadamente no se puede hacer nada. El matrimonio está ahí por una buena razón, Naruto. Quién sabe por qué el padre del actual daimyo llegó al acuerdo con Kushina, pero lo que tengo claro es que la amenaza más directa a ti no es la mujer. Ella puede ser amargada y patalear todo lo que quiera, pero no es de ella de quien tienes que temer cualquier posible jugada en tu contra. Yamamoto estaba con los ojos cerrados, esperando a que su nieto estableciera los puntos adecuados. Él no podía darle todas las piezas del asunto, ya que entonces sería de lo peor. Ella no es la amenaza principal, pero ella podría convertirse en el canal por el que las amenazas podrían venir. Aprovechándose del disgusto de la mujer, podrían usarlo a su favor en un intento de asegurarse mi falta de existencia, por así decirlo. Seguramente la gente como Danzo Shimura y muchos otros concejales van a utilizar el enfado de la mujer por el matrimonio para tratar de llegar hasta mí de cualquiera de las maneras posibles. Una vez hecho eso, ellos podrán hacer o intentar golpearme de las maneras que ellos vean convenientes. Y Yamamoto ganó una sonrisa de 1.000.000 de vatios por las palabras de su nieto, orgulloso de que había alguien en su clan que al menos sabía usar la cabeza para algo más que luchar. En efecto, los concejales de Konoha, nobles de otras naciones. Cualquier persona que sea tu enemiga por asociación al clan, usarán y se aprovecharán del rencor de la mujer para llegar hasta ti. Me gustaría poder decir que no es fácil o posible, pero me temo que es una mentira en todo caso. Lo quieran o no, ninguna, ya sea Konoha o la capital, son precisamente lugares seguros para alguien que es el objetivo de un asesino muy determinado en realidad. Si me permites una sugerencia, asegúrate de que estás siempre en lugares públicos con dificultad para cualquier tipo de trabajo, y además de eso ten siempre a alguien digno de confianza. Naruto miró fijamente a Yamamoto, entendiendo perfectamente las preocupaciones de su abuelo, ya que él tendría de ahora en adelante una posible amenaza al lado. Ahora dejémonos de asuntos tan malos como la política y los enemigos que vienen por la espalda. ¿Cómo va tu entrenamiento fuera de este mundo mental? Yamamoto quería pasar de un tema tan desagradable como lo era la política en realidad, teniendo en cuenta que hasta él mismo no podía soportar demasiado el asunto, algo que al parecer compartía con su descendiente, ya que de inmediato el rostro de Naruto pasó de pensativo al de un joven bastante animado. Va bastante bien. Creo que ya puedo hacer sin problema 100 clones y mantenerlos todo un día. Mi caligrafía es más que aceptable y adecuada, por lo que puedo avanzar en realidad hasta los niveles más adecuados de Fuinjutsu. También puedo decir que mi cuerpo se ha recuperado de todo el castigo que sufrí a causa de los malos tratos de Konoha. Yamamoto se oscureció por un momento y dejó sentir toda la ira que tenía en su ser. No podía ser precisamente capaz de ignorar todo lo que le había pasado a su descendiente, y si por él fuera, él dejaría y mostraría al mundo entero su poder y su fuerza para hacerles claro a quien no debían molestar. Eso son buenas noticias en realidad, Naruto, y que solo significan cosas buenas para tu avance más a largo tiempo, pero respóndeme a una duda, ¿sabes ya tu alineación elemental? Lo digo porque hasta que no la sepas, no podremos iniciar la formación con el Onmyoton.
Naruto miró por un momento a su abuelo con cierto momento de suspense antes de que sonrió y le mostró el recuerdo de su afinidad elemental. Decir que su abuelo estaba lo más sorprendido posible era quedarse muy corto, ya que nunca podría haberse imaginado un resultado semejante. Como puedes ver, anciano, yo no soy la persona más normal del mundo, ya que tengo todo ese asunto fuera casi de control. Estoy seguro de que puedo llegar a ser más de lo que tú podías haber imaginado, ¿no es cierto, anciano? Por un momento Yamamoto no respondió de ninguna manera, pero se quedó callado. Hasta que en un momento determinado empezó a romper de la risa de no poder creerse lo que había presenciado. Francamente, todo era una buena noticia para él, ya que garantizaba que su linaje iba a ser más que fuerte y poderoso, así como temido en el futuro, lo cual solo eran buenas cosas. Esto va a significar un entrenamiento aún mayor y más firme, Naruto. No puedo consentir un heredero de clan con tanto potencial, más débil que yo mismo y menos aún uno con tanto potencial como el que tú tienes, jovencito. Naruto solo lo miró con una sonrisa antes de que pasó a detallarle más los asuntos que habían ocurrido a lo largo del día, lo cual solo pareció fortalecer aún más la opinión de Yamamoto de entrenar a su nieto aún más de lo que él podría haberse llegado a imaginar. A decir verdad, para Yamamoto esto más bien parecía como un mensaje divino que indicaba el resurgir de los Uzumaki después de que fueron aniquilados. Puertas de palacio. Niña Natsume de antes Kazerius era una mujer ambiciosa que siempre había querido más que nada el poder que en su opinión solo ella y su familia noble se merecía. Era un verdadero dolor en su opinión que un clan como los Natsume, un clan de guerreros y bárbaros, se había proclamado con ayuda de los Uzumaki señores de la tierra de Inokuni. Era un insulto en su opinión que su familia no tuviera el poder, y por ello su familia poco a poco se hizo hueco en la política de Inokuni y ella llegó a convertirse en la señora de Shingen Natsume. Pero para ella eso no era bastante. El linaje Natsume debía desaparecer de la capital. Su primo y amante había estado de acuerdo en ayudarla a tener un primogénito que se haría pasar por el hijo principal de Shingen. Él gobernaría y desde ahí su familia empezaría con la que sería una revolucionaria cadena de Cambiso, que significaría que los ninjas solo serían herramientas, igual que los samurái, que los clanes ninja perderían todo el poder que tenían. Pero entonces ella había tenido a Maya. Una de esas raras noches que había pasado con Shingen se había traducido en Maya, y fue entonces cuando ella supo que podían estar en problemas. La niña no se parecía en nada a Jin. Donde Jin era un chico de cabello largo y liso de color negro, Maya era diferente. Ella tenía un cabello mezcla de violeta y plateado, con dos partes de su cabello ser adelantados. Como era natural la presencia de Natsume, en ella se hizo de notar donde ella era no solo fuerte físicamente sino espiritualmente. Mucha gente, incluso como niña, la vieron a ella más como futura líder de lo que habían visto a su hijo primogénito, y muchas veces habían contemplado su asesinato solo para cambiar de planes en el último segundo. Shingen había crecido muy adjunto desde el día del nacimiento de la niña de Maya. Afortunadamente, a menos que él pudiera demostrar que su primogénito no era su hijo, en realidad ella no tenía nada que temer. Hasta que Kushina Uzumaki tuvo un niño 2 años más joven que Maya. Y ella maldijo porque entonces el contrato de matrimonio entre los Natsume y los Uzumaki era válido. Y aquí sí había la posibilidad de Shingen negar a ella y su familia lo que tanto se merecían, o al menos eso ella pensaba. Afortunadamente sus aliados en Konoha habían garantizado que el niño no crecería poderoso y que solo sería una herramienta. Por desgracia, hace 3 años eso se había estropeado. De alguna manera el Sandaime se había recuperado de su depresión y se había lanzado en una misión para garantizar la protección del niño y su futuro como ninja y heredero de Uzu. Y Shingen había aprovechado la oportunidad para traerlo a la capital. Ella no podía permitir a su hija conectar con el niño, así que se la había llevado con ella a Tetsunokuni, donde ella estaría, por así decirlo, mejor con ella y se apartaría de la influencia de su padre estúpido y bárbaro. Fue un error una vez más. Maya atrajo la atención de Mifune, que dio como razonamiento que si ella quería estar allí en calidad de invitado y enviado, entonces ella tendría que dejar a Maya ser entrenada en Kenjutsu por Mifune mismo. No era bueno en su mente. Se la había llevado para enseñarla a ser una dama, no un monstruo. Pero la sangre del dragón de la niña la reclamó.
Y ahora con 10 años ella era una joven que en un futuro resaltaría como una de las más bellas criaturas de todo Inokuni, y además tenía un fuerte carácter y una forma de ser totalmente feroz y sin compasión con sus enemigos. Deberías dedicarte más a ser una buena mujer, hermana, y menos a pensar en ese heredero bárbaro de Uzu, hermana mía. Ninji escuchó a su hijo decirle eso a la niña dragón, que estaba sentada en posición de meditación en su carro, mientras que tranquilamente ella solo pensaba en las cosas nuevas que habría aquí en la capital desde que ella se fue. Por supuesto que ella no le hizo caso a su hermano mayor. Ella no lo reconoció como tal y de hecho, ella disfrutaba en más de una ocasión de recordarle a él que parecía más para una ama de casa de lo que ella era. Y yo que pensaba, hermano mío, que esa era tu tarea. Quiero decir, eres tan femenino y dedicado como una mujer normal y corriente que no sabe lo que es dedicarse al gobierno de una nación. ¿Cómo esperas en serio que los ninjas y samuráis te sigan si eres una vergüenza de soldado? Maya disfrutaba enormemente de atormentar al imbécil que tenía delante suya, ya que para ella era menos que una vergüenza y no podía soportar el hecho de que él un día sería el señor de Inokuni. Guarda mejor tu lenguaje, hermana. Cuando yo sea el señor de Inokuni, vas a comportarte como una dama adecuada y te casarás con un noble que yo mande. Voy a anular de lleno el matrimonio con el bárbaro Uzumaki. Jin no era nada satisfecho con el matrimonio entre su hermana y el Uzumaki. Era listo, o al menos eso pensaba él, y sabía que con eso ella podría tener una posibilidad de reclamar el trono de Inokuni a menos que él tuviera el suficiente respaldo de samurái y ninja, cosa que no iba a pasar en la vida. Y creo que sería más conveniente, hermano mío, que recuerdes que he sido enseñada para cortar un hombre por la mitad sin mucha dificultad. Ella sonrió con sed de sangre que envió a dicho hermano médica un poco a temblar. La madre, viendo cómo esto podía irse muy rápido al infierno y ella no quería eso, decidió que era el mejor momento para ponerle un punto y final definitivo. Ya basta, Maya. Compórtate como una dama de tu estación. No querrás quedar como nada menos que una de esas bestias salvajes que tanto le gustan a tu padre, ¿verdad? Ella esperaba imponerse sobre su hija, por lo que hay que imaginar la cara de dicha mujer cuando Maya solo le devolvió la mirada y más bien parecía furiosa con ella por atreverse a referirse a los ninjas como simples bárbaros, algo que a decir verdad no le gustó nada a la madre, que veía claramente a su hija saliendo aún más de su control. Estimada madre, creo que te lo dejé claro en Tetsu no Kumi. Tú no me mandas. No te respeto en nada. No eres más que una mujer estúpida que solo se ve a sí misma como una fina joya que apreciar. En mi opinión no eres más que una pérdida completa de tiempo y no tengo la intención de ir por tu camino. Soy Maya Natsume, hija de Shingen Natsume, y seguiré los caminos del clan Natsume. Y solo me casaré con el heredero Uzumaki si demuestra en realidad ser digno. No si tú me molestas con buscar un partido diferente ni nada por el estilo. Maya era furiosa con su madre por muchos motivos y no tenía intención de ser usada por ella. Antes, sin embargo, de que su madre pudiera decir cualquier cosa, el conductor del carro salió comunicando que ya estaban en el palacio. Cuando Maya salió, lo primero que vio fueron unos hermosos ojos azules. Fin, cabros.